Bueno, en este video vamos a ver, vamos a hacer un repaso de factorización de polinomios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el año pasado, a fin de año, vimos casos de factores? ¿Sí? Vimos factor común por grupos, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, regla de Ruffini. Bueno, vimos varios casos, todos en realidad. Lo que vamos a hacer ahora es repasarlos, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso. Por eso ustedes en la parte del documento tienen una parte teórica, tienen dos partes teóricas, ¿sí? Toda la primera parte teórica ya la vieron el año pasado, ¿sí? Lo que es a modo de repaso. Y tienen unos ejercicios que me van a tener que entregar. Y después la parte 2 habla de expresiones algebraicas fraccionarias. O sea, vamos a tener que aplicar casos de factores, ¿sí? Pero en expresiones algebraicas fraccionarias, que ya lo vamos a ver en otro video. Ahora lo que vamos a hacer es repasar. Vamos a arrancar con factor común. ¿Se acuerdan que factor común, la misma palabra me lo está diciendo? Tengo que ver qué tienen en común los términos del polinomio. Entonces yo, por ejemplo, tengo este polinomio a de x. Recuerden que se llamaban con letras mayúsculas, ¿sí? Y de x, ¿por qué? Porque las letras que yo voy a ver después del igual son todas x. O sea, la variable que se estudia es x. ¿Sí? Me fijo qué tienen en común. Primero me pregunto, ¿la x se repite en todos los términos? Si tengo que la x se repite en todos los términos, entonces, en este caso sí, elijo la x de menor exponente, ¿sí? X a la tercera. Entonces, primera pregunta que me tengo que hacer, ¿hay x en todos los términos? Si hay x en todos los términos, saco factor común x. ¿Qué pasa después con el resto de los números, los coeficientes? Me pregunto en qué tabla están. ¿Están en la tabla del 2? ¿Están en la tabla del 4? ¿Están en la tabla del 8? ¿En la tabla del 6? Bueno, me pregunto. Tienen que estar todos en una misma tabla. En este caso están en la tabla del 2 y aparte están en la tabla del 4. Así que voy a elegir el mayor divisor, ¿sí? Que es 4. Entonces, abro paréntesis, recuerden que acá hay una multiplicación, ¿sí? Abro paréntesis y adentro de este paréntesis van a ir la misma cantidad de términos que tengo acá, van a ir adentro del paréntesis. ¿Qué números van a ir? Bueno, para eso voy a tener que dividir cada uno de estos términos por el factor común. Entonces, divido los números primero. Recuerden que tenemos que ser ordenados. 8 dividido 4 y eso me da 2. ¿Sí? Cuando divido letras iguales, aplico la propiedad de las potencias, ¿sí? Que si tengo bases iguales y hay una división, los exponentes se restan. 4 menos 3 me queda 1. 2x a la primera, que no hace falta escribir el 1. Menos 12 dividido 4 me queda 3. Y los exponentes de la x se restan, ¿sí? 5 menos 3, 2. Se restan porque estamos dividiendo, acuérdense. Más 20 dividido 4, 5. Los exponentes se restan. Y acá pasa algo. Si yo resto 3 menos 3, me da 0. X a la 0. ¿Ponía el x a la 0? No hacía falta, ¿sí? Si quiero escribir x, pongo x a la 0. No pongan x a la 1, ¿sí? Y si no, como todo número, toda letra elevada a la 0 me da 1, ¿sí? 5 por 1 es lo mismo que 5. Así que decíamos que cuando los exponentes eran iguales, las letras se anulaban. No me quedaba x, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ahora menos. 28 dividido 4 me da 7 y x a la sexta dividido x a la tercera me queda x a la tercera porque resté los exponentes. Y ahí me quedó el factor común terminado. ¿Sí? ¿Qué pasa en un ejemplo en donde tenga fracciones? Es lo mismo, me pregunto, ¿hay x en todos los términos? Sí, hay x en todos los términos. ¿Cuál elijo? La x de menor exponente, que en este caso es x a la segunda. Ahora me fijo en los números, los coeficientes, los números que están con la x, son todas fracciones. Entonces busco un divisor común en los numeradores y un divisor común en los denominadores. El divisor común en los numeradores es 3. Y el divisor común en los denominadores es 5. Abro paréntesis, acuérdense que acá hago una multiplicación, no un dividido, como me ponían el año pasado, ¿sí? Y voy a dividir estos resultados. Estos números, ¿sí? 3 décimos dividido 3 quintos me va a quedar 1 medio. X y 5 menos 2, 3. Menos 9 quintos dividido 3 quintos me va a quedar 3. ¿Sí? X, como tienen el mismo exponente, desaparecen las X. Más 6 sobre 25 dividido 3 sobre 5 dividido 3 quintos, eso me da 2 quintos. X al cuadrado,
¿sí? Más 27 veinteavos dividido 3 quintos, me termina quedando 9 cuartos x, porque 3 menos 2 es 1. Y ahí terminó el factor común con fracciones. El siguiente caso es factor común por grupos. Acuérdense que hacemos lo mismo, aplicamos factor común, pero esta vez en grupos. Recuerden que para aplicar este caso, la cantidad de términos que tenga el polinomio tiene que ser un número par. O sea, yo tengo que tener 4 términos, 6 términos, 8 términos, no puedo tener 5 términos. ¿Sí? Si tengo 5 términos no puedo aplicar factor común por grupos, porque yo tengo que separar este polinomio en grupos. En este caso tiene 4 términos, así que lo voy a separar en 2 grupos. Esos 2 grupos tienen que tener algo en común. Por ejemplo, estos 2 términos, ¿sí? Esto se repite la x. Y en estos 2 términos son divisibles por 3. Un ejemplo que puedo dar, ¿sí? También podría haber sido estos 2, que se repite la x, y estos 2 que son divisores de 5, divisibles por 5. Entonces vamos a sacar, yo agrupé estos 2, ¿sí? Y estos 2 por otro lado. Bien, 2 y 2, ¿sí? 2 términos y 2 términos. Siempre la misma cantidad de términos es la que tengo que agrupar. Acá, ¿qué se repite? Me olvido de esta parte, ¿sí? ¿Qué se repite en estos 2 términos? La x. Entonces saco factor común x al cuadrado. Recuerden que es la x de menor exponente. ¿Cómo son los números que están adelante de la x? El 1 y el 5. ¿Hay algún divisor común excepto el 1? No, no hay otro divisor común más que el 1. Así que no saco factor común número. Pongo el puntito de la multiplicación y abro paréntesis. Recuerden que como acá se está multiplicando, yo para saber lo que me queda dentro tengo que hacer el proceso contrario, la división. Así que voy a dividir x a la tercera dividido x a la segunda, me queda x a la primera, que no hace falta colocar el 1 ahí arriba, ¿sí? Más, acá adelante hay un 1, ¿sí? 1 dividido 1 me queda 1. 5 dividido 1 me queda 5. Y las x, como tienen el mismo exponente, se cancelan, se van. ¿Sí? Porque 2 menos 2 me da 0. Recuerden lo del caso anterior. Más, ¿qué voy a hacer ahora? Me olvido de esta parte y saco el factor común de acá, de este grupo, que es 3. Porque los dos números son divisibles por 3. ¿Tengo x en los dos términos? No, tengo en uno solo. En el otro no. Así que por lo tanto, factor común x no saco. Abro paréntesis, ¿sí? Recuerden el puntito. 3 dividido 3, 1. Una x. La x me sigue quedando. No cambia su exponente ni nada porque este término no tiene, este factor no tiene x. Más 15 dividido 3, 5. ¿Sí? Y ahí cierro el paréntesis. ¿Qué pasa? Si yo esto lo separo en términos, fíjense que los dos paréntesis me quedaron iguales. ¿Sí? Eso me da la pauta de que estoy haciendo bien el ejercicio. Si acá me queda un x más 5 y acá me queda un x más 3, está mal. Si acá me queda un x más 5 y acá me queda un x menos 5, está mal lo que estoy haciendo. Los dos paréntesis me tienen que quedar iguales para darme la certeza de que voy bien. ¿Qué hago ahora? Es como que vuelvo a sacar, en realidad vuelvo a sacar un factor común. Lo que nosotros hacíamos el año pasado era simplificarlo todo, ¿sí? En lenguaje casero, acuérdense. Colocábamos dos paréntesis multiplicándose, ¿sí? En un paréntesis poníamos lo que se repetía, o sea, el x más 5. Y en el otro paréntesis lo que quedaba afuera, o sea, x al cuadrado más 3. Y ahí me quedaba el factor común por grupos terminado. ¿Sí? Recuerden entonces, agrupo, la cantidad de términos tiene que ser la misma. Una vez que agrupo, saco factor común por grupos. ¿Sí? Fíjense, a este grupo le saqué este factor común, a este grupo le saqué este factor común. Una vez que obtuve los factores comunes, corroboro que los paréntesis me queden iguales. ¿Sí? Lo de afuera no, los paréntesis. Y una vez que terminé, hago el último paso, que es multiplicar dos paréntesis. En uno se coloca el paréntesis que se repitió y en el otro lo que me quedó afuera. ¿Sí? Ojo acá, tengan cuidado, el año pasado les costaba mucho, así que practíquenlo un montón.